¿No te ha pasado que estás investigando un tema y de repente a alguien más, se le ocurre el mismo tema? O estás aprendiendo algo y alguien más, en alguna parte del mundo, en Europa, en Estados Unidos, también lo aprende. Si eres sensible, muy sensible, te vas a dar cuenta que parece que hay una conexión entre nosotros, sutil, un campo alrededor de nosotros y que se transmite la información. Santiago Roel es un pensador, un amigo que invitamos aquí al programa En Otro Plano, porque él ha hecho experimentos sociales con resultados muy interesantes. En Sonora, por ejemplo, implementó algo que se llama el semáforo del delito y bajaron los índices de delincuencia. En Nuevo León también lo ha implementado y miren cómo ha ido a la baja. ¿Qué está pasando? ¿Por qué aprendemos cosas nuevas en base a la información? ¿Y qué sucede con el organismo humano, con las conexiones humanas? Santiago Roel, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme, Jorge. Gracias. Al contrario, gracias por estar aquí. Santiago, platícanos, bueno, alguna vez me comentaste, me platicaste la historia. En Sonora implementaste el semáforo del delito, llegaste, buscaste información en las colonias más problemáticas, donde había índices de criminalidad, de violaciones, etcétera. Investigaste y viste que la información te arrojó que muchos de los familiares, o más bien los familiares, eran los que cometían los delitos, en gran parte, entre otros datos. Tomaste esa información, la hiciste un tríptico, la llevas a las colonias, la distribuyes en estas colonias y empieza el cuerpo, el organismo social empieza a modificarse y los índices empiezan a bajar. A grandes rasgos, más o menos, eso fue lo que hiciste, entre otras cosas, en Sonora. Eso fue lo que hicimos y lo habíamos hecho desde Nuevo León en los 90s, aplicando administración de calidad, que te obliga mucho a medir. Y luego ya lo aplicamos en Tabasco también en los 90s y logramos reducir radicalmente los índices. No era tan público el semáforo, pero ahí estaba la información y hacíamos lo que tú dices, es decir, extraíamos información del sistema, de la ciudad o del estado, y se la regresábamos al sistema proactivamente a través de trípticos, pláticas en las escuelas, pláticas con los vecinos, y vimos que en gran parte eso era lo que ayudaba a bajar los delitos, es decir, el sistema tenía la capacidad, es decir, la sociedad tenía la capacidad de autoordenarse. En base a la información. En base a la información, exactamente. Somos un sistema. ¿Tú crees eso? Somos un sistema que nos autoorganizamos si nos dan la información correcta. Es lo que dice, y lo he comprobado yo, la sistema de teoría de sistemas complejos, la complejidad, que es finalmente una rama o una ciencia que trata de conectar todas las ciencias, es decir, la física, la química, la biología y entre ellas también la sociología, ¿no? Yo no soy académico, yo soy práctico, pero al llegar a Sonora hicimos lo mismo, nomás que de una manera quizá más, a mayor escala, ¿no? Y teníamos el apoyo muy fuerte todavía lo tenemos del gobierno, del estado y de los municipios. Entonces, lo interesante es, sí, el delito que más rápidamente debe de bajar es violación, porque violación no depende de la policía, es un tema sociofamiliar. Muchas de las violaciones son por parientes, otras por amigos y conocidos, las víctimas son menores de edad. Pero nos dimos cuenta que bajaba muy rápidamente este delito exclusivamente con la información. Entonces, esa experiencia nos llevó a perfeccionar un poquito las cosas, lo hemos aplicado también en Nuevo León y actualmente estamos en Sinaloa. Y llegó un punto en que yo me pregunté, dije, bueno, ¿por qué funciona esto? ¿No? Es esto que estamos actualmente diciendo, así muy rápidamente diciendo, pues es la información. A lo mejor me tardé yo un poco de tiempo en entenderlo, ¿no? Y porque lo que estábamos haciendo en Sonora o lo que habíamos hecho en Tabasco o lo que empezábamos a hacer en Nuevo León ya no era la teoría de la calidad o de administración de calidad y era algo más, ¿no? Me pongo a investigar pues, la teoría del caos, que es muy interesante,
y la teoría de sistemas complejos. Y encuentro en ellos pues muchos puntos es decir, me hace clic muchas cosas, entre ellas, uno, que los sistemas pueden cambiar rápidamente, que eso es lo que habíamos logrado. Se modifican. Otro, que las partes están muy conectadas y se influyen muchas, y no son sistemas mecánicos, son sistemas orgánicos, vivos. Sí, sí, sí. Pero lo que no encuentro, Jorge, en los libros, en los textos, y créeme que me metí a fondo, soy muy terco, y me metí a muchos libros, no encontré esta parte de la información. Esto que estamos tú y yo comentando no viene en estos, sí se menciona de manera marginal o lateral, quizá para explicar los networks, las redes de comunicación, Sí, pero cierto. no se toma como un principio fundamental en la organización de los sistemas, o si nos vamos más arriba, en la organización del universo. Sí. Y para mí esa es mi postura y es algo que yo le propongo a los teóricos, y creo un poquito de revuelo porque escribo 2 artículos en inglés, obviamente, porque son cosas pues más científicas y más para toda la comunidad. No te encuentras mucha gente en México que hable de esto o que le entienda esto. Y fue muy interesante la respuesta de ellos. Muchos decían, oye, pues tienes razón, no viene la parte de la información. Otros se enojaban y decían, ahí está en mi libro, pero si veías el libro no estaba. Y otros, pues francamente, te tiran a Lucas, ¿no? Pero es muy interesante porque lo que nosotros aprendimos en el plano social, que la información ayudaba al autoordenamiento del sistema, y que ese era el principal énfasis en el que teníamos que concentrarnos, es algo que puede llevar a otras ramas de la ciencia, como la biología, o la química, o la física. Claro, claro, claro. Y entonces ahí sí descubrimos que había algunos autores muy valientes, porque están rompiendo paradigmas, que se habían atrevido a esto. Y uno de ellos es un autor que tú conoces, que se llama Rupert Sheldrake, que es un biólogo inglés, y que con mucha valentía él rompe con los dogmas de la ciencia moderna, porque la ciencia también puede ser dogmática, sí, y se pone y propone lo que llama él campos mórficos. Y los campos mórficos son estos, son campos de información. Y él dice que desafortunadamente nos hemos concentrado demasiado en la biología, estudiando la genética, es decir, que estamos en términos generales demasiado focalizados en la ciencia, en la materia o en la energía. Y creemos, por ejemplo, toda la rama de la genética quiere explicar la vida, pero una de las grandes decepciones de la genética es que el ser humano es menos complejo genéticamente que muchas plantas, o que alguna mosca de la fruta. Entonces, ¿cómo es posible que el ser humano, que es más complejo, tenga menos complejidad genética? Y los genes son información, pero él propone otro tipo de información adicional a la genética. Está más alrededor. Y habla de más campos antenas. mórficos, como si fuera un campo de información. Vamos a traducirlo como un campo de información. Y el campo de información influye de manera proactiva en el autoordenamiento del sistema biológico. Como si fueras tú un celular y emites una señal, un wireless alrededor tuyo, ¿puede ser? Pues mira, información. Sí, uno de los grandes sorpresas de la física fue el descubrimiento de los campos magnéticos. Sí. No se ven, pero ahí están no los puedes imanes. tocar, pero sí puedes ver los resultados de los mismos, ¿no? Y actúan sobre la materia y sobre la energía. Unos balines. Esto es lo mismo, pero llevado al campo de la información. Entonces, ese es Sheldrake, ¿no? Y para mí ha sido, pues fue de los primeros autores que, oye, pues sí hay autores que hablan de la información, así como yo lo descubro en lo social, que a lo mejor es más fácil verlo en lo social, pues también hay quien lo está viendo en lo biológico. Y claro, después me meto a la física cuántica. Y en la física cuántica, pues eso es, la física cuántica tiene una serie de misterios que finalmente creo yo que se resuelven por el tema de pensar no solamente en la energía y la materia, sino en la información. Claro. Y hay autores que lo proponen. Seth Lloyd es un autor, es un investigador o científico de la información y de lo cuántico, y se ha metido mucho a las computadoras cuánticas. Las computadoras cuánticas pues son iguales que las nuestras, pero en lugar de ser un tema binario del 1, 0 y 1, aquí hay 4 opciones. Pero vamos a dejar lo que es una computadora. Y él dice, el universo es una computadora cuántica. Entonces, el universo es información y lo fundamental del universo es la información. Claro, hay energía y hay materia, pero antes que eso hay un campo de información. Entonces, tienes esta parte de la física cuántica que explica muchos de los fenómenos
inexplicables de la física cuántica, Claro. como es la transmisión de la información a mayor rapidez que la velocidad de la luz. Los físicos tradicionales, entre ellos Einstein, dicen no puede haber más rápido en el universo, nada se transmite más rápido que la velocidad de la luz, y es una constante. Pero en la física cuántica descubren que hay fenómenos en donde aparentemente se transmite la información con mayor rapidez que la luz, y ponen en sincronía dos partículas, pensemos en dos electrones, ¿no? Y en sincronía quiere decir que si muevo uno lo hago girar hacia un lado, el otro también lo hace en par, digamos, lo matrimonio, ¿no? Par. Y luego lo distancian uno de otro y lo pueden llevar a kilómetros y miles de kilómetros, y al mover uno, el otro mueve automáticamente. No espera la transmisión a la velocidad de la luz. Y esto es explicable desde mi concepción y desde la concepción de otros autores, como claro, existe un campo de información. Y estos dos electrones crearon un campo de información, y el campo de información no necesita transmitir nada. Hay información que se transmite por la materia. Si tú tienes que llegar a la Ciudad de México, pues obviamente te vas a tener que transmitir materialmente en un avión, en un auto, en un... Hay información que se transmite a través de la energía, que es un poco lo que estamos usando aquí, tus cámaras, los medios electrónicos. Pero hay otro tipo de información que no requiere la transmisión a través de medios físicos o energía, y es la información pura de un campo de información. Así de sencillo y así de complicado. Pero tiene grandes implicaciones para el mundo en el que nos movemos. Imagínense en la práctica lo que hace Santiago. En Sonora, primero recaba la información de lo que pasa en la colonia problemática, toda esta información, que son familiares los que violan a las niñas, a las mujeres, o a los niños, los mismos familiares, pone esta información, entre otras que provocan, que crean situaciones, pues, como las que vivimos aquí también en Nuevo León, problemáticas de delito, e introduce esa información en forma de tríptico a las colonias, y al recibir la gente esta información, despierta y se da cuenta, padres, familia, hermanos, pum, pum, pum. Oh, la información te hace consciente, hay un nuevo nivel de conciencia, y la gente procura probablemente ya no hacer eso inconsciente. O puedes explicarlo todavía más fácilmente, ¿no? Decir, bueno, la gente se defiende, ¿no? Es decir, la gente quiere protegerse, y en el momento que ve la información dice, pues con esto tengo lo suficiente para cuidarme. Es decir, yo no lo llevaría tanto a decir, estamos creando un campo de información. Todavía no. Pero porque sí hay cosas misteriosas. Esto es más entendible, digamos, ¿no? Simple y sencillamente extraemos la información y la regresamos, y la gente al leerla o al estar en una plática se cuida de no ser robado, de no ser asaltado, se cuida de la violencia en general, y entre ellas de las violaciones. Muchas de estas pláticas se las damos a los niños o a las niñas o a los adolescentes, porque son las principales víctimas, o a los papás, y toman decisiones. Y esto es muy fácil entenderlo en el plano social. Ahora, cuando tú hablas de algo un poquito menos visible, sí hay un momento misterioso en que cuando estás tú insistiendo sobre esto, extrayendo información del sistema y regresándola al sistema, algo en ti. Hay algo en el sistema que reacciona, y de repente se crea un punto de inflexión y las cosas cambian radicalmente. ¿Eso es la intención? Bueno, cuando yo me pongo a estudiar estos temas y me voy, como te digo, bueno, pues primero la biología y la química y luego la física cuántica, y pues no es fácil la física cuántica entenderla, y ahí estás y compras libros y lees más. Pero, insisto, en el tema de las propuestas que yo hago, no encuentro esto de la información. Y para mí es más fácil tocar el tema de la información en lo social que en lo biológico, lo químico, lo físico. ¿Por qué? Pues porque finalmente la información, pues sí reaccionamos. Si yo platico esto que estamos diciendo tú y yo ante un auditorio, nadie lo va a cuestionar. Claro, la gente está recibiendo la información y está reaccionando, el sistema reacciona positivamente o negativamente a su información. Pero es muy interesante, si estamos hablando de información, otra de las cosas un poco más misteriosas que yo descubro en Sonora es que la información tiene que llevar cierto nivel de intención. Y aquí sí cambia un poquito, porque no es lo mismo que yo haga esto mismo, digamos, que extraiga información de las colonias, como tú dices, y la regresemos,
con una intención política, con una intención de demostrar que yo soy muy famoso, muy bueno, muy poderoso, con una intención de llevar algún candidato a la gobernatura o a la alcaldía. Es muy diferente cuando manejamos la información con la intención simple y sencillamente de lograr la paz para la comunidad. Cuando empecé a notar esto porque tuvimos cambios de gobierno. En Sonora llevo trabajando ya 8 años, entonces era muy palpable cuando había un cambio de gobierno, llegaban los nuevos y no le entendían muy bien, y decían, no, bueno, pues esto nos puede servir también para pues, quedar bien, y no está mal. Sí, pero sí ellos empezaban a manejar estas pláticas y estas cosas con esa intención. Y los índices subían. Subía la delincuencia, no tenía el mismo efecto, Wow. y eso está misterioso, ¿no? Entonces, O sea, sí me doy cuenta que cuando la intención es de paz, digamos, oye, no me importa si voy a ganar o perder las elecciones, no me importa si la gente me va a aplaudir o no, lo único que quiero es lograr la paz de la comunidad. El bien común, Exactamente. es lo que quiero, mi intención es el bien. Exactamente. ¡Pum! El semáforo bajaba mucho más, los índices bajaban mucho más. Ok. Y para mí eso fue un gran misterio. Entonces me meto a investigar dónde puedo ver pues, los niveles, es decir, la intención. Obviamente, en parte de estos escritos que yo mando al mundo en inglés, pues esto a los científicos tradicionales decían, no, espérame, no podemos empezar a hablar de intención. Es eso, ¿no? Ok, ustedes no, porque a lo mejor están en la física o en la biología, pero en lo social, claro que podemos hablar de la intención. Claro. Y descubro un autor muy interesante que es David R. Hawkins. Acaba de morir. Él fue psiquiatra, él fue un gran investigador, pero también fue kinesiólogo. Y se mete, digamos, a métodos no tradicionales de la psiquiatría, con mucho éxito. Él estuvo una experiencia de muerte a muy temprana edad, siendo niño, y casi a esto lo conectó a otras dimensiones u otros conceptos, ¿no? Pero finalmente lo que propone este autor es muy interesante, y es el mapa de la conciencia. Que vemos aquí. El mapa de la conciencia que ves ahí, y que él propone, y que es muy interesante, y la gente que lo ve, el mapa de la conciencia, le llama mucho la atención. Cuando yo doy una conferencia y hablo de muchas cosas, pero cuando llego al mapa de la conciencia, la gente le presta una atención especial porque le hace mucho sentido. A ver, platícanos, está aquí. Básicamente, él dice que la conciencia puede tener, hace una tabla aleatoria, del 0 al 1000. En donde 1000 sería, digamos, la conciencia, pues no sé, de una inteligencia universal, la inteligencia máxima, la iluminación, si hablamos en términos más religiosos, ¿no? Y por el otro lado, en lo más abajo, ¿cuál sería el nivel de conciencia del ser humano? Y él habla de la vergüenza. Y pone un nivel del 0 al 1000, ¿verdad? Y en el 200, él dice, el nivel 200 es el que divide la verdad de la mentira. ¿Verdad? La verdad está arriba del 200, la mentira está abajo. Okay. Arriba del 200 está la vida, abajo del 200 está la muerte, es destructivo. ¿Verdad? Aquí vemos. El ego está abajo del 200. Todo lo que es defender el ego, defenderme esta ilusión que se llama el ego, está abajo del 200. Y arriba del 200 ya es más bien el ser, es decir, el ser como algo propio, pero que está integrado al resto del universo. El ego me separa, el ser me... Te integra. Dicho de otra manera, o agregándole, además de verdad y mentira, él habla del poder y la fuerza. Él dice, arriba, en los niveles superiores, es el poder. Sí. Realmente es donde está el poder. Y abajo tengo que utilizar la fuerza para tener un impacto. Sí, y él propone, además, que en los niveles superiores tienen un gran impacto sobre el sistema, que es lo que estamos diciendo ahorita. Si el gobierno en específico tenía la intención de la paz, que es un nivel muy alto en el mapa de conciencia de Hawkins, es el nivel 600, del 600 al 700, sí. Tenía un gran impacto. Si por el contrario lo que queríamos era la venganza, Jorge, que sería, oye, ¿sabes qué? Quiero meter a los culpables a la cárcel, quiero castigar a los malos, quiero, como un poquito las películas que vemos o los programas gringos, en donde la policía, ¿no? ¿Ese qué nivel de conciencia es? Ese no es la paz. Sí, ese no es la paz, esa es la venganza. Y está en la ira, en el nivel 150. 150, que su emoción es odio y su visión de la vida es antagonista. Así es. Entonces veo al mundo como un campo de batalla
en donde tengo que defenderme y tengo que atacar y tengo que castigar al culpable. Y lo interesante de esto es, por ejemplo, Gandhi, qué nivel de conciencia, el gran luchador social. Paz. La paz. Éxtasis perfecta, son 600 su logaritmo. Pues sí. Gandhi estaba en la paz. Por eso trascienden y se vuelven personas. Y pudo, universales. más que un imperio británico, que estaba en qué nivel de conciencia. Hitler, ¿no? Pues lo mismo para abajo, Pues 150 o... Pensemos no tan bajo el imperio británico, pongámoslo en el orgullo. El orgullo es el nivel del ego, es el más alto, pero sigue estando abajo. Desprecio. Entonces Gandhi, con un nivel de conciencia de 600, el imperio inglés, pues sintiendo que tenían fuerza, todo el derecho de estar ahí, de dominar al subcontinente indio. Pues barrido por Gandhi. Que no tenía no ponía ni zapatos, con ese nivel de conciencia logra impactar y logra unir a todas las facciones de la India, que estaba sumamente dividida, musulmanes, hindúes, parsis, etcétera. Todas las facciones de la India las logra unir en torno a un objetivo que es crear el Estado de la India, y lo logra con bastante paz. Entonces, si nosotros, por ejemplo, si un gobierno tiene un nivel de conciencia alto, si está en el amor, si está en la alegría, si está en la paz, y aplica un programa como el semáforo del delito con esa intención, si se checa cuál es su verdadera intención, el delito o la sociedad cambia, sí, se transforma. Con una excepción, no te vas a encontrar gobiernos de ese nivel de conciencia. Generalmente, si tú te encuentras un gobierno con un nivel de conciencia del 200, es muy bueno. Y te voy a decir por qué, porque generalmente los políticos se encuentran en el orgullo. Sí. Generalmente hay casos todavía más dramáticos. Por ejemplo, últimamente vemos todo este drama en Israel y Palestina, y yo encuentro que ambas partes están en el temor, todavía a un nivel mucho más bajo. Entonces, actúan desde el temor. Y Hawkins dice, bueno, cada nivel tiene su verdad, entre comillas, ¿no? Y puede ser muy lógico lo que diga una parte o lo que diga otra. Puede ser muy lógico. Yo puedo justificar plenamente mi agresión y puedo justificar la muerte de una manera muy lógica porque me estoy defendiendo y puedo matar niños y más. Pero estoy en un nivel de conciencia muy bajo. Y mientras este conflicto, en este caso en Medio Oriente, se mantenga ahí, pues difícilmente va a salir. Nunca vas a poder resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia que lo creó. Pero, aunque tengas cuando menos la apertura de un gobierno, decir, oye, pues vamos a poner en práctica el programa del semáforo, o de la prevención social a través bajar los índices delictivos a través de la prevención social y esto. Y si, digamos que de perdido toleran el nivel de conciencia del programa, eso es suficiente para bajar los índices. Claro, hay que capacitarlos un poquito en esto, ¿no? Decirle, oye, compadre, no es tan importante ahorita tu fama o tu elección. A lo mejor la vas a ganar, y qué padre, porque la vas a ganar haciendo un trabajo, no vas a lograr los índices. Pero vamos a buscarlo, porque entonces en Sonora, como en Nuevo León, pues el Estado, el gobierno estatal es de un color y los municipios son de otro. Entonces también me lleva a trabajar en equipo con facciones o con otros partidos, otros colores, ¿no? Oye, Santiago, imagínate que la ciudadanía maduráramos de tal forma que pudiéramos seleccionar a nuestros representantes con esta tabla. Bueno, pues si pudiéramos decir, a ver, este político, ¿en qué nivel de esta tabla de conciencia está? Si no, no voto por él. Un semáforo de la conciencia. Un semáforo de la conciencia para políticos. Sí. Oye, eso puede cambiar la historia, ¿no? Sí. Aquí en Nuevo León, yo veía que tenías un poco ahí un estira floja con el tema del semáforo. Vi que que las administraciones que estaban llevando el semáforo aquí en Nuevo León no entendían esto. Por supuesto, esto de la conciencia no estaba en su agenda y el semáforo no tenía el mismo resultado. Con Alfonso Verde Cuenca, digamos, nombres directamente, gente con que tú sostenías un debate abiertamente. ¿Qué pasó aquí en Nuevo León? ¿Cuál es la experiencia con el semáforo? Básicamente a los gobernantes no les gusta ser evaluados por resultados. En el mundo desarrollado, los países y los políticos se evalúan por resultados. Sí. En el mundo más subdesarrollado, latinoamericano, y México no es la excepción, hemos llegado a la rendición de cuentas, pero nada más de lo que hice y lo que gasté, pero no lo que logré. Claro. Y a la gente lo que nos importa, a la población, Es lo que lograste. es lo que lograste. Es decir, pues si le gastaste más patrullas o más no sé qué a la policía, pues qué bueno. Pero, oye, subieron o bajaron los índices delictivos, subieron o bajaron los robos. ¿Cómo está Nuevo León? Nuevo León va bien. Va bien. Le falta todavía algunas cosas para regresar
a la etapa precrisis, o sea, del 2006, pero va bastante bien. ¿Pero qué faltaría en este sentido? ¿Hay esta conciencia o No, falta esta esto fue intención? mira, en Nuevo León, a Falta diferencia de organización. Sonora, donde el semáforo entró por el gobierno, y es el único caso que tengo en México, en donde un gobierno por voluntad propia pone una medicina tan amarga y tan difícil como es el semáforo, no les gusta. Y en Nuevo León entró por los ciudadanos. En Nuevo León fue por el movimiento Iluminemos Nuevo León, que fue una de las 4 propuestas que hizo, propuso un semáforo del delito. Yo hablé con ellos. ¿Quién lo dirige ese movimiento? Pues estaba dirigido por varias gentes, ¿no? Había algunos comunicadores, y había luchadores sociales y demás. Y yo hablé con uno de ellos, con Gilberto Marcos, le propuse, le enseñé lo que habíamos logrado en Sonora con el semáforo, le gustó, lo comunicó al resto del equipo, les gustó, lo propusieron en la plaza públicamente. Y pues fue una de las demandas del movimiento Iluminemos Nuevo León. Entonces, más interesante todavía que Sonora, porque es la población la que exigió esto. A lo mejor no lo entendía plenamente, pero el estar evidenciando los números, el estar hablando con información verídica, real y oportuna, verídica hasta donde se puede, porque no todo el mundo denuncia los delitos, ¿verdad? No todos los delitos se denuncian. Pero hasta donde tengan la información, porque la información nunca es perfecta, es la que tienes. El solo hecho de estar haciendo eso le mete mucha presión a los gobiernos y por eso reaccionan pues negativamente. Oye, el semáforo está mal o el semáforo no nos gusta. Muévanlo. O tiene fines políticos, pero no han podido hacerlo en Nuevo León. Y este ejemplo de Nuevo León de alguna manera se está replicando en otros estados. Ahorita ya Sinaloa entró con lo mismo, un grupo ciudadano presionando a tener un semáforo como el que tenemos en Nuevo León o como el que existe en Sonora. Y no solo eso, nosotros ya recibimos el financiamiento y estamos publicando un semáforo nacional, mes a mes actualizamos los datos y tenemos toda la información de todos los estados, incluso de algunos municipios. Y la idea es sacudir al sistema con esta intención. No queremos, o sea, nuestra intención no es molestar al gobernador, ni al alcalde, ni al policía por molestarlo. Si queremos molestarlo para que se ponga a trabajar en lo que a nosotros nos interesa, que es la paz. Entonces, sí la intención es la paz. Es la paz. No se trata de, oye, estamos promoviendo un partido político. No. El semáforo pues da los datos y califica o evalúa, seas del PAN o del PRI o del PRD, ¿no? Fíjate qué importante la paz en este momento en todos los sentidos y en todas las dimensiones y a todos los niveles. La paz en tu colonia, la paz con tus vecinos, la paz en tu familia, la paz en México, la paz a nivel Latinoamérica, la paz a nivel mundial. Pues sí, es lo que nos demás carecemos y sigue siendo la principal motivo de preocupación de los mexicanos, la paz. Y no se trata de pelearse contra nadie, incluso hay muchos delitos que no tienen nada que ver con lo policíaco, no son policíacos, la violencia familiar, las lesiones muchas veces que son pleitos entre jóvenes, hombres jóvenes, o la violación en muchos casos, no en todos, pero muchos son lo que tú comentas, ¿no? El pariente o el amigo. Eso no son temas policíacos. A veces mandamos a la policía ya en la emergencia, pero es un tema social y familiar. Entonces, tampoco, es decir, tú puedes abordar todos estos temas, toda la complejidad de estos temas, desde este enfoque, desde este nivel de conciencia, y tiene mucho más impacto porque te esclarece, es una verdad más verdadera, es una verdad incluyente. La paz incluye a todos, a las víctimas, también a los agresores. Por ejemplo, uno de los grandes errores que tenemos es decir, oye, bueno, tenemos un grave problema por el narcomenudeo. Gran parte de la violencia en México está causada por el narcomenudeo. Sí. 70, 80, a veces llega hasta el 90% de los homicidios son por narcomenudeo, no por exportación. Si tú lo enfocas desde la venganza, desde un nivel de conciencia de la venganza, tú dices, bueno, pues hay que acabar con estos narcomenudistas con la fuerza, ¿no? Vamos a meter la policía, el ejército, la marina, y es algo de lo que ha pasado en Nuevo León y en otros estados. ¿Y qué pasa? Pues los matan. Sí. Eso es lo que pasa. Sí. Si lo enfocáramos desde otra perspectiva, tendríamos dos alternativas. Uno, ver por qué estos jóvenes cayeron en eso. ¿Qué no les ofreció la vida que tuvieron que aceptar una alternativa violenta? A lo mejor el sistema lo rechazó, a lo mejor vienen de un hogar violento o un hogar a medias, viven en una colonia violenta, a lo mejor ante tantos problemas ya no pudieron seguir con sus estudios. Entonces el sistema, la sociedad los ha bateado. Y llega alguien a decirle, oye, pues ya no te preocupes, mira, yo te voy a ayudar, te voy a convertir en empresario, vende droga. Y empiezan a vender droga con este fin de salir adelante porque es el único
que le ha tendido la mano. Vaya, no quiero ahondar en el argumento, creo que queda claro. Ese razonamiento. Que dices, oye, bueno, por algo están cayendo los jóvenes en esto. Ese es un argumento más de amor o más de paz. O de razón. En un nivel más elevado, ¿no? De razón. De aceptación, de perdido. Claro. De aceptación o razón o amor o paz. Pero a un nivel superior de lo que... Y el otro tema, bueno, ¿y por qué tenemos drogas? ¿Y por qué hay un mercado negro de las drogas? Y desde un enfoque, desde un nivel de conciencia alto lo puedes resolver. Decir, oye, pues el problema es que ¿a qué le tengo miedo? ¿O por qué creo una política? Decir, las drogas son malas y voy contra ellas. Pues si son tan malas, ¿por qué se las dejaste a las mafias, no? Entonces, el tener un buen nivel de conciencia o el intentarlo, y se puede hacer tú en cada momento, Jorge, de tu vida. El mapa es para navegar en el mundo. En cada momento de tu vida, tú puedes cuestionarte desde qué nivel de conciencia estás actuando o reaccionando. Alguien te mandó un correo electrónico o te puso algo en tu Facebook negativo, ofensivo, pues tú le puedes contestar de los diferentes niveles de conciencia. A lo mejor desde el temor, pues le vas a caer con todos. Desde la ira vas a responderle con un tono agresivo. O desde el orgullo le vas a decir, mira, tus opiniones no sirven para nada, ¿no? Déjame, aquí, voy checando desde dónde estoy respondiendo, sí. O a lo mejor desde la aceptación puedes decir, oye, pues a lo mejor tienes algo de razón. No concuerdo plenamente contigo, pero a lo mejor hay algo ahí, ¿verdad? O desde la razón, en donde dice, oye, bueno, tú opinas esto, pero yo opino esto, y fulano opina esto, y Y entonces la verdad ya no importa si es la tuya o la mía, sino es la verdad, ¿no? Y la pongo a prueba. O desde el amor, decirle, ¿sabes qué? No me interesa si tú o yo tenemos la razón. Sabes que eres mi amigo, eres mi compadre. Yo te como amo, quiera, pues. como quiera te acepto, te amo. Sí, a lo mejor te amo a la distancia, ¿no? Porque de lejitos te amo. De lejos, no, todos podemos amar, algunos más lejos que otros. Pero no se trata de pelearnos. Paz, alegría, exacto. Entonces, ya el nivel de la aceptación, el 350 hacia arriba en la tabla, es bellísimo. Es el que usa Alcohólicos Anónimos. Acepto, tengo que aceptar el problema de que soy un alcohólico para poder resolverlo. Claro. Y gran parte de los problemas y las crisis mundiales, ahí tendríamos, de perdido, están en la aceptación. Wow, qué belleza escuchar estas. Entonces, si tú combinas un alto nivel de intención y la información oportuna, no esconder la información, porque si tú escondes la información, pues por temor o por algún nivel bajo de conciencia, pues no vas a lograr que el universo se autoordene. Entonces, sí, mucha información con un alto nivel de conciencia, y esto provoca un cambio. ¿Tú estás a favor de la legalización de las drogas? Quiero hablar de ese tema también. Pero, perdón, querías decir algo. Es lo que dice Hawkins también. Los sistemas no se controlan, se autoordenan. Lo dice Hawkins y lo dicen todos los teóricos de los sistemas complejos. Tú no tienes que controlar nada, Jorge, se autoordena. Por ejemplo, el tráfico en la ciudad. Tú vas manejando, no hay un tránsito arriba de tu auto, de cada auto de la ciudad para ayudarnos a controlar. No, tú tienes reglas básicas, tienes una intención de que nadie quiere chocar, todo el mundo quiere, digamos que esa es la intención, quiero cuidarme, no quiero provocar un accidente. Y tengo la información. ¿Cuál información? Pues lo estoy viendo, ¿no? Ahí viene un carro, ahí está el semáforo, ahí tengo entonces, el tráfico de una ciudad se autoordena con información. Reglas básicas, intención e información. Esas son las tres cosas que yo propongo en la teoría. Reglas básicas en un sistema, información y la intención detrás de todo. La intención es la energía que hace que sea efectivo, que ordene las cosas. Puedes decir energía, pero también puedes decir información. La intención también es una información, es un nivel de información o es un nivel de energía. Depende. Ok, entonces, si tú tienes la intención de que haya paz, haces que esa información llegue mejor, fluya mejor, se entienda mejor o crees esa o tenga más impacto, impacto. Porque nadie se resiste a los niveles superiores. Si tú estás escuchando a un cuate, ¿no?, que está muy agresivo y todo, y a lo mejor es muy inteligente, dices, pues sí me convence algo de lo que dice, o no tengo argumentos, pero ¿sabes qué? No me gusta lo que dice. Por alguna razón no me gusta. Y en cambio puede estar alguien más hablando, a lo mejor no con tanta lógica, pero desde un nivel superior, de conciencia, incluso con una actitud superior, lo ves más tranquilo y todo. Y sabes que esto es lo que me gusta, ¿no? Ahorita en la media, no sé si te has fijado en la media alternativa, hay muchos conductores que empiezan a surgir, algunos muy enojados, parten de la ira, porque empiezan, no sé si los has oído algunos, ¿no?
en contra del sistema y la libertad y la censura, estamos en contra de la censura. Y hay otros que no, parten de un nivel superior y esos me están gustando más. Y esa es la tragedia, porque hay muchos luchadores sociales y yo tengo varios amigos que están desde la ira, como tú dices, están enojados y amanecen enojados y todos y muy enojados. ¿Qué pasa y quieren cambiar a los políticos que están más arriba que ellos en el nivel de conciencia. Están en el orgullo los políticos. Y el orgullo es mejor nivel que la ira. Cierto, aquí viene la tablita. Claro, hockey podríamos quedarnos un buen rato pero también la lógica, explicando por qué el orgullo es mejor que la ira, pero él lo explica muy bien y no tenemos tiempo de hacerlo ahora, pero el orgullo es mejor nivel y ya es el paso final para entrar a la verdad. Y desde la ira no vas a cambiar a esto, entonces estos enojados... Pues ahí andan siempre... Sí, la sugerencia es traten de mejorar su nivel de conciencia, ¿no? Vamos a conocer un poquito de estos filósofos, déjenme ponerles un video para que vean a quién se refiere Santiago. Este es Rupert Sheldrake. Lo pueden buscar en YouTube, lo pueden buscar en algunas conferencias. Se lo recomendamos. Yo lo empecé a oír a través de pláticas con Santiago, que había tenido anteriormente con Oscar también. Investigadores especulan sobre si el cuerpo Mira, tiene un campo ¿quieres escuchar? de energía, conocido como campo morfogenético o campo corporal. Hay una jerarquía de campos que organizan nuestro cuerpo. Está el campo de todo el cuerpo, están los campos de los órganos y luego los campos de los tejidos y los campos de las células dentro de estos. Los campos de nuestro propio cuerpo están dentro y alrededor del cuerpo. Hay un campo global y luego están los campos subsidiarios, campos modulares para los brazos, piernas y los distintos órganos. La ventaja de los campos es que son intrínsecamente holísticos. Todos los campos son holísticos. El campo gravitatorio no se puede dividir en partes. Si cortamos un platelminto en 10 partes diferentes, cada parte puede dar lugar a un gusano nuevo. ¿Cómo es posible? Si fuera una máquina, eso no pasaría. Si cortas una máquina, lo único que conseguirás será romperla. Pero si cortas un imán, un sistema de campo, entonces por muchos trozos de pequeños imanes que consigas, cada uno tendrá un campo magnético completo. Y fue esta analogía con los campos magnéticos lo que llevó a los biólogos del desarrollo a sugerir la idea de campos morfogenéticos por primera vez. Y esto fue en los años 20. Y este campo ahora es un concepto crucial en la biología del desarrollo. No se pueden entender de verdad cómo los organismos se desarrollan sin él. Okay. Hay mucha información y muchas teorías muy interesantes a raíz de esto que platicamos, del campo alrededor de nosotros. Yo te comentaba cuando llegaste sobre la teoría del centésimo mono, que es algo que a mí me llamó mucho la atención, que es un experimento que fue hecho en el 52, en una isla en Japón, y los científicos empezaron a enseñar a unos monos a limpiar una papa, porque los monos no podían comer la papa porque estaba llena de arena. Entonces se le empezaron a limpiar en el agua, lo enseñaron al mono, el mono aprendió a limpiar la papa y se le gustó mucho. Y luego empezaron otros monos, los famosos macacos, empezaron a limpiar la papa y al rato eran más monos y más monos. Cuando llegó el centésimo mono, se dieron cuenta que ocurrió algo. Monos en islas lejanas, monos en islas alrededor de esa isla, empezaron a aprender lo mismo. Sin haber tenido contacto. Sin haber tenido contacto. Es decir, no tenían contacto porque estaban en diferentes islas. Sí. Pero de alguna manera la información, el campo, se creó un campo de información y en ese momento lo captaron. Entonces, es lo mismo el semáforo. El contacto, es decir, los monos aprendían de los humanos y luego de entre ellos cuando estaban en contacto con ellos, los de una isla. Y luego de alguna manera misteriosa y mágica, porque es un campo de información, ese campo de información se transmite a los otros monos. Es muy interesante el experimento y el de los cristales también va por ahí. ¿No? El de los cristales también. Pero esto me llama la atención porque si aprendemos algo, vemos, no sé si te ha pasado, que en Europa también lo están aprendiendo y que ya lo hicieron también en Estados Unidos. Y no es que se hayan robado la idea o que te hayan pirateado la idea. Estaba en el campo de información. Estaba en el campo de información. Eso es real. Claro. Eso pasa. Claro. En una de ellos fue la ley la teoría del origen de las especies de Darwin. Darwin no quería publicar su libro porque temía a la sociedad, ¿verdad? Porque esto pues contradecía mucho de los dogmas religiosos del momento, ¿no? Pero se da cuenta que hay otro inglés que va a publicar exactamente lo mismo. Y por eso le pasó a Edison y le pasa a todo mundo. Mucha gente. A ti te ha pasado.
A todos nos pasa. Entonces, estos campos habría que estudiarlos, los campos morfogenéticos, estas teorías más que nunca, porque si llevan una buena intención, vemos los resultados que pueden dar en la realidad, en la sociedad, y eso es lo que queremos, una sociedad con un nivel de conciencia superior, un nivel de conciencia, pues que vaya, como tú dices en esta tablita, a los máximos niveles. Eso será una transformación social, un cambio que podría surgir en México, si nos lo tomamos en serio, si esto se estudia más y se empieza a aplicar en las universidades, en los gobiernos, los medios de comunicación. Es una herramienta práctica, y puede, claro que puede. El campo morfogenético, esto transmitirá la información a los alrededores, a Europa, a Estados Unidos, y podemos cambiar el mundo, si lo queremos, si hay intención. Por otro lado, la batalla, pues la guerra contra las drogas. Tú estás a favor de la legalización. ¿Por qué? Porque mira, primero porque no ha funcionado la estrategia actual, ¿no? Es decir, la prohibición, el suponer ingenuamente que por prohibir algo ya no va a existir, pues no es un tratamiento adecuado. Dos, no tiene nada de humano lo actual, ¿no? Es decir, si alguien tiene un problema de drogadicción o de consumo de sustancias de este tipo, pues es un problema de salud. Claro. No vas a ir tú, si te duele la muela, no vas a ir con un policía, ¿no? Vas a ir con un dentista. Es una adicción. Es un problema de adicción, pero es un problema de salud, en el fondo eso es. Tampoco es tan grave, no es tan grande en los consumos, y muchos de los que consumen droga no son adictos. Es como el que, digo, la droga permitida, el alcohol, pues hay mucha gente que consume alcohol, pero no es alcohólica, ni crea problemas en la sociedad, ni en su familia, ni nada. Es decir, entonces, ¿por qué unas sí y otras no? Es totalmente ilógico, ¿no? Para empezar. Pero además no se ha resuelto nada, Jorge, con esto. Es decir, lo único que se ha creado es más consumos, drogas más peligrosas, que no tienen ningún control sobre ellas. Entonces, desde el punto de vista de salud y humano, no ha funcionado, ¿no? Y se creó un estado policíaco, perdón. Y se creó un estado policíaco, se creó un mercado negro violento. Porque al prohibirlas el Estado no desaparecen, las maneja la mafia, ¿no? Se crea un mercado negro y como todos los mercados negros, pues son violentos porque tienen que defender su territorio. La violencia en México no está causada por el mercado de exportación, sino por el mercado violento que es el de menudeo. Y esto se da en todos los estados en México. Entonces, el gran incremento de violencia que hemos tenido en México se debe a esto, a un mercado negro de drogas que el Estado fue el que creó. El Estado dijo, no, están prohibidas. Bueno, siguiendo a los gringos, porque esto ni siquiera es un tema mexicano. Los norteamericanos se han encargado de meter al mundo en todo esto. Europa ya los tiró a Lucas y toma sus propias medidas. Suiza es un bellísimo ejemplo de cómo lo han resuelto. Ámsterdam también Ámsterdam lo ha manejado de una manera más propia, pero Suiza es muy interesante porque ellos incluso te regalan la heroína. El gobierno te regala la heroína. Tú te registras en el programa y ellos te la regalan y ha bajado los consumos de heroína, se acabó el 80 o el 90% de la violencia, no hay de la prostitución que existía alrededor de esto y de una serie de enfermedades adicionales. Entonces, no estamos tratando el tema adecuadamente, ¿no? Pero cuando tú hablas de legalización, la gente entiende que te quieres ir al otro extremo. Actualmente las drogas las está manejando la mafia, una mafia violenta, no porque sea violenta la mafia, porque tiene que ser violenta para defender su territorio. Ojo, no es porque, los violentos se fueron a esto, no. A lo mejor la gente sin oportunidades en la vida cayó en eso y desafortunadamente tiene que ejercer la violencia. Y la gente dice, cuando hablas de legalización, ahora lo vas a querer promover las drogas con empresas y se van a vender en las tiendas de conveniencia y en los súper. No, hay una tercera vía muy racional y muy lógica que es el control y el manejo del mercado de las drogas por el Estado. ¿Como Uruguay? Uruguay en el tema de la marihuana lo está haciendo, Colorado un poco más libre, pero Uruguay sí dice el Estado es el que va a controlar la marihuana hasta cierto punto, porque también permite clubes canábicos y autoconsumo. O sea, tú, Jorge, puedes tener 2 plantas en tu casa y tu propio consumo. Es decir, no hay un interés económico. En Estados Unidos sí vemos que hay un interés de impuestos y económico y de libertades. En México o en Uruguay es muy sencillo, lo que queremos es la paz, y eso te permite tomar este tipo de decisiones. Nosotros desde hace tiempo hemos creado un grupo en Monterrey de empresarios y pensadores, se llama DC El Debate, y la idea era esto, es decir, el control, la regulación del mercado por parte del Estado para abatir la violencia y de paso para bajar consumos entre los menores de edad
que a eso sí hay que cuidarlos, y ahorita no lo está cuidando nadie, porque ahorita las mafias, a través de sus vendedores, venden en las primarias y venden en las secundarias y venden en las prepas, ¿no? ¿Y qué respuesta han tenido? La verdad la gente no lo entiende muy bien. De políticos en privado te dicen, sí, estoy de acuerdo contigo, pero no puedo tocar este tema porque la gente no lo entiende. Sí, la gente está tonta. Pero en algo tienen razón, es decir, acuérdate que el político pues actúa por... Sí, pero... Bueno, salvo que tengas un político como Mujica, el presidente de Uruguay, claro, que diga, a pesar de que la gente no lo entiende, yo voy a iluminar el tema y lo voy a hacer. Y a la larga me va a dar la razón. Y si no la tengo, bueno, pues le están pasando. Y no está tonta, la gente entiende, nada más que hay que ser un político más persistente, ¿no? A veces no lo entiende la gente. Creo que la sociedad mexicana hemos estado muy bombardeados con propaganda norteamericana, fundamentalmente. Que las drogas son malas, sí, pues todo el mundo estamos de acuerdo en que las drogas son malas. Entonces, si son tan malas, ¿por qué quieres que las maneje la mafia y te las venda a tus hijos en la primaria? Vamos a hacer algo más racional, ¿no? Si no desde el amor y o la paz, pues he perdido desde la razón, ¿no? O sea, sí, no hay argumento racional que pueda soportar la actual política prohibicionista y absurda. Yo sí siento que la sociedad se ha infantilizado. La sociedad mexicana cada vez son más como niñitos, se van haciendo como el Chavo del Ocho, muy simples, muy... Mira, Jorge, yo creo que sí, el amor, los blancos y negros, y por otro lado opinamos sin datos y sin fundamento. Y yo pongo muchos de estos debates en las redes sociales y de repente me doy cuenta que amigos, y son inteligentes o supuestamente... Yo te veo, te digo, ay, supuestamente inteligentes, y te contestan con una serie de opiniones y como si supieran y no han investigado ni papa del tema. Entonces, oye, esa es la intención del semáforo también, del semáforo nacional, el que publicamos mes a mes a nivel nacional. Es que vamos a empezar a hablar con datos los mexicanos, vamos a meterle un poquito de ciencia, el nivel de la ciencia de acuerdo a Hawkins, vamos a usar la razón y vamos a usar los datos, porque si no, pues en el café pues todo el mundo te gana, ¿no? Y si yo traigo mejor carro que tú, a lo mejor opino con mayor énfasis y me siento más seguro de mi verdad y no sé nada, absolutamente nada, no tiene nada que ver mi nivel socioeconómico o mi fama entre mis amigos con la verdad, no tiene nada que ver, vamos a agregarle la conciencia. Entonces, sí, no hay valentía de parte de la mayoría de los políticos mexicanos, pero también hay un gran desconocimiento en el tema. Es un tema interesante, porque el tema no son las drogas, es cómo se mantiene una política irracional en el Estado que provoca un gran problema y cómo nadie la ve y nadie quiere hablar de ella y nadie quiere resolverla. ¿Podríamos decir que es un virus en el sistema? O está trabado el sistema y no fluye, no soluciona. Y cuando el está problema, tan trabado, Jorge, hay algunos intereses oscuros en esto. Porque si a lo mejor vende las vacunas para el virus. Si a lo mejor México no es tan racional en su proceso de toma de decisiones, Estados Unidos sí es bastante más racional. Y sin embargo son los principales defensores de esto. Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Quién está ganando con esto? Wall Street. Pues está ganando, no sé. Pero sí la industria armamentista. Obviamente la industria carcelaria, que es la tercera industria de mayor crecimiento en Estados Unidos, la industria farmacéutica, porque algunas de las drogas que tienen prohibidas pues son benéficas, a lo mejor la industria del alcohol, no sé, porque algunas de estas drogas no son tan graves como el alcohol, son menos dañinas que el alcohol o el tabaco. Entonces hay una serie de intereses que quieren mantener una política irracional. De prohibición. Generalmente prohíbe algo y tienes clientela, ¿eh? Pues sí. Prohíbe las cosas y la gente va... Se vuelve sexy lo prohibido, ¿no? Sí. Oye, ahorita vamos a prohibir algo que está en la farmacia, el jarabe de la tos lo vamos a prohibir y va a ser como suben las ventas de jarabe. Exactamente. De la tos. Si mañana prohíben los tomates, va a haber un mercado negro de tomates. Exactamente, violentos, va a haber mafias y va a haber muertes. O si prohíbes las joyas, ¿no? Que las mujeres no puedan traer joyas. Mañana va a haber... Un mercado de joyas negro y va a haber todo. No estamos hablando de drogas, estamos hablando de un poquito de economía, de mercados negros y de incentivos y de racionalidad en la toma de decisiones, que es la escala de Hawkins. Y por eso hay que usarla, porque te das cuenta desde qué nivel estamos hablando y por qué no se resuelven algunos temas. Santiago Roel, es de veras una experiencia platicar contigo. Es muy diferente la plática con una persona como tú. Gracias de veras por compartir tus conocimientos. Gracias por hacer esto por México. El semáforo del delito es una política que ha llamado muchísimo la atención, muy exitosa, y tu intención es la paz, y
Y yo creo que se va a lograr. Ahí vamos. Lleva tiempo, pero ahí vamos. Al rato, ya cuando tengamos 100 monos, a lo mejor esto cambia. Con 100 monos, otro político más. ¿Quién se suma? Pues cuentas con uno. Gracias, Jorge. Gracias a ti, Santiago. Hasta luego. Hasta luego.